Buenos días, amadas hermanas. Hoy vamos a comenzar orando. Padre mío, te damos gracias por ese precioso privilegio que tenemos de poder orar directamente al Padre y saber que Jesucristo intercede por nosotros y que el Espíritu Santo, cuando no sabemos qué decir, Él intercede por nosotras. Te damos gracias porque tú eres un Dios perfecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual eh, está en medio de la oración de sus hijos. Por tanto, te doy gracias y te suplico, Señor, que podamos entender la profundidad de comunicarnos contigo a diario, en cada instante, en cada momento, cuando nos despertamos en la noche, cuando nos levantamos, cuando andamos haciendo quehaceres, en cualquier momento poder hablar contigo. Qué privilegio. Te damos gracias por esto. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos como estuvimos la semana pasada. Acabamos de comenzar nuestro libro Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo sobre la oración, de la autora Wendy Bello, a quien hemos estado siguiendo durante estos últimos años, y que le damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio y por el privilegio de poder profundizar en la palabra a través de estos estudios. Entonces, nosotros comenzamos con la introducción y nos centramos la semana pasada en hablar sobre George Mueller, el famoso evangelista, misionero y director de orfanatos del siglo XIX. Le doy gracias a Dios por hombres como este que nos dan el ejemplo de cómo orar. También citábamos por qué no oramos, pero hoy vamos a comenzar en la página 7 y vamos a empezar a hablar de Pablo y la oración. Es bastante seguro que la oración formaba parte de la vida de Saulo antes de que fuera Pablo. Saulo era un hombre muy apegado a la religión judía, hasta el punto de que se reconocía a sí mismo como hebreo de hebreos, de acuerdo con Filipenses 3:5. Pertenecía a la escuela de los fariseos, una secta judía muy celosa de la práctica de sus tradiciones religiosas, a quienes, por ejemplo, se les conocía por sus largas oraciones públicas, de acuerdo con Mateo 23:14. Cuando el Señor lo salvó en el camino a Damasco, lo envió a la casa de un hombre llamado Judas, y allí Saulo, que había quedado temporalmente ciego, estaba orando, de acuerdo con Hechos 9:11. Tiempo después, al regresar a Jerusalén, él mismo daba cuenta que estaba orando en el templo, cuando recibió instrucciones de parte de Dios para salir de la ciudad. La dependencia de Dios en oración caracterizó la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Las escrituras nos revelan a Pablo orando en las más disímiles circunstancias. Y vamos a leer los versículos que cité y luego los que la autora nombra. Entonces, el primer versículo que cita la autora es Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Espectacular este hombre con semejante procedencia y que el Señor lo hubiera tocado a él. Mateo 23:14. Mateo 23. 14. Ay de vosotros, hablaba Jesús, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El Señor en ese momento los estaba reprendiendo a los escribas y a los fariseos. Y sin lugar a dudas que ellos eran de aquellos que les gustaba orar largamente y mostrarse en público orando. Ojo cuando hacemos eso.
Hechos 9:11, la conversión de Pablo. Hechos 9:11. Dice así la palabra. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él ora. Pablo era un hombre de oración, inclusive en el momento en que se convirtió, cuando estaba allí ciego, él estaba orando. Qué bello ejemplo el de Pablo. Entonces nos cuentan varias circunstancias en las que Pablo ora, y voy a simplemente citar los versículos. Las animo a que lo lean cada uno de ellos, ¿sí? Porque cada uno de ellos muestra un tipo de oración en la que Pablo, o muestra cómo Pablo oraba en todas las diferentes situaciones. La primera, en la cárcel de Filipos lo encontramos orando y cantando himnos junto con Silas, su compañero de ministerio. Hechos 16:25. En ciudades como Listra y Iconio oró para designar ancianos en las iglesias, de acuerdo con Hechos 14:23. Oraba por los enfermos, Hechos 28:8. Oraba por los creyentes, por otros creyentes, Romanos 1:10, Filipenses 1:4, Primera Tesalonicenses 1:2. También nos muestran a un Pablo que recababa las oraciones de los hermanos en su favor. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Efesios 6:19. Es una preciosa oración para cada persona que enseña, bien sea el predicador, bien sea la persona que va a ir a compartir de la palabra a alguna amiga, a algún conocido en el supermercado, en donde Dios presente la oportunidad para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Ojo, hemos estado recibiendo las prédicas los domingos de cómo Pablo quería que nos cuidáramos, o le decía a Timoteo que se cuidara de los falsos maestros. Y precisamente aquí dice, para que seamos librados de perversos y malos, de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. ¡Wow! Qué tristeza, en las iglesias siempre hay eh, lobos en medio de las ovejas. Y pues le rogamos al Señor que guarde nuestra iglesia de Avondale Baptist Church en español. Un hombre de talla espiritual del apóstol Pablo oraba no solo porque entendía la importancia de la oración, sino también porque reconocía que el poder no está en la oración en sí misma, sino en Dios. Él no solo es poderoso, sino que excede toda expectativa que podamos tener cuando acudimos a Él en oración. Es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Efesios 3:20. Y particularmente oraba confiado en la obra del Espíritu Santo. En su carta a los Romanos, Pablo escribe sobre la debilidad que el creyente manifiesta al orar y cómo el Espíritu Santo acude en su ayuda al interceder a su favor. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 26. Aunque mucho se ha debatido con relación al significado de esta debilidad del creyente, coincido con el doctor Tom Scheiner al afirmar que se trata de una falta de comprensión adecuada de la voluntad de Dios, que hace por consecuencia que el Espíritu Santo actúe a nuestro favor para contrarrestar nuestra debilidad. Cristo es nuestro intercesor ante el trono de Dios, como leemos en Romanos 8:34.
y el Espíritu se convierte en nuestro intercesor en la oración porque Él conoce la voluntad de Dios. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esa es una noticia maravillosa. Cuando tú y yo no sabemos qué decir y las palabras nos fallan, cuando estamos confundidos y no sabemos si lo que estamos orando a Dios tiene sentido o no, la Escritura nos da la confianza de que el propio Espíritu de Dios intercede a favor nuestro, clama por nosotros, lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo creía y practicaba y lo que enseñó inspirado por el mismo Espíritu en múltiples oportunidades a lo largo de sus epístolas. Por tanto, en el día de hoy, sabiendo que el miércoles no tenemos clase porque no van a abrir la iglesia, entonces yo quiero que hagamos nuestro ejercicio. Es la última página de la introducción. Eso está en un color más oscuro y dice más allá de mi lista de oración. Y la primera, Señor, enséñanos a orar, Mateo 6, 5, 13, lo estuvimos viendo un poco cuando estábamos leyendo cómo es el ejemplo de Jesús en la clase anterior. Por tanto, quienes no lo han hecho esta parte, les sugiero que completen la tarea de las 2 semanas. Para esta semana, les quiero invitar a que reflexionen sobre los 2 puntos que están pendientes, que todavía no están bien demarcados. Y dice, Señor, ayúdanos a conocerte mejor y que podamos ver todo lo que tenemos en ti. Efesios 1, 15, 19. Les voy a dar un ejemplo de cómo estuve estudiando esta parte de la palabra. La voy a leer y les doy el ejemplo, ¿ok? Efesios 1, 15 al 19. Efesios 1, 15 al 19. Dice así, por esta causa, casi se me cae todo, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, nuevamente, leamos la pregunta para comprender qué es lo que tenemos que entender. Ayúdanos a conocerte mejor y que podamos ver todo lo que tenemos en Cristo. En Cristo. Entonces, estuve escuchando al pastor John MacArthur la predicación sobre Efesios y me fui a la sección 1 del 15 al 19 y extraje unas pocas notas con las cuales pude entender un poco más a qué se refería lo que estaba diciendo esta porción de la palabra, estos 4 versículos del 15 al 19. Y entonces las notas que tomé dice así. La oración de Pablo es que la iglesia se concentre en comprender plenamente lo que es de ellos en Cristo. Mi ruego por Avondale Baptist Church, este es el ejercicio, yo ya estoy haciendo el ejercicio en español, es de ver a la iglesia llena de sabiduría y conocimiento que viene con una profunda revelación de Cristo. En el versículo 15 comienza por esta causa. Entonces uno dice, ¿cuál causa? Entonces
¿Qué impulsa esta gratitud y esta solicitud por un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo? La causa es debido a las bendiciones incomparables de Cristo enumeradas desde el versículo 3 al 14. En muchas ocasiones hemos leído esas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí, nada más en ese versículo dice, nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ayer precisamente en la predicación el pastor habló de la adopción, de la adopción. ¡Wow! Ser adoptados. Tengo una amiga en Colombia de la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Ella se casó ya siendo mayor, con un señor bien mayor americano, misionero. Y ellos empezaron a visitar un orfanato. En ese orfanato entonces lo que hacían era que iban y visitaban y de pronto había alguno de los niños que les interesaba y los sacaban durante el día a pasear para que no estuvieran allí encerrados. Era solamente eso, ir, visitarlos, recogerlos y llevarlos a comer a la casa, a ver una película, dependiendo de lo que fuera, llevarlos al parque. Bueno, ellos escogieron a una niña que se convirtió después en su hija. Nosotros fuimos en una ocasión a acompañarlos al campamento y ese día no lo podían sacar. No me acuerdo cuál era el reglamento, pero únicamente fuimos a visitarla y a conocerla, a Candy. Entonces fuimos hasta allá y conocimos a la niña. Esa niña ha crecido y hoy en día, y ellos empezaron a sentir tanto amor por esta niña que decidieron adoptarla. Esta niña era una niña, la recuerdo como con una expresión triste, aunque contenta porque hubiéramos llegado a visitarla con sus las personas que las amaban, que era eh, Glenn y Patricia. Y esta niña empezó a amarlos y luego se convirtió en su hija y la criaron. Hoy en día está casada, ya tuvo bebé y es una emoción tan grande como su rostro, su vida, toda se iluminó. Primero por esta situación particular de que la adoptaron estos padres, pero fueron criadas, fue criada con el amor de Cristo, rodeada de hermanos cristianos que fueron su familia, más la familia de ellos, y tiene una familia espectacular. Esto es entre los seres humanos. Imaginémonos cómo es cuando nos dice que Dios nos adoptó, que Él es nuestro Padre celestial, que somos adoptados por Él. Entonces, todo esto cuando uno empieza a profundizar de esa belleza de lo que dice la palabra, es lo que hace que nosotras deseemos orar en esa forma, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, orar por la iglesia, de que entendamos esto de la adopción y que sea algo que nos dé amor por el Padre, mucho amor y mucho respeto por el Padre, que nos dé temor ante este Dios majestuoso. Y dice también que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo es posible que nosotros tan malvados y Él haya tenido el, el amor tan grande de entregarnos a su Hijo y darlo para el rescate de nosotros, sus hijos adoptados? Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo por una iglesia? Que conocieran a Cristo, que conocieran profundamente. Pablo sabía de la fe de los efesios por las cartas recibidas y por las visitas durante su encarcelamiento en Roma.
Se trataba de la fe de los hermanos de Éfeso y de su amor por los santos. Estas eran evidencias de una iglesia verdadera. Y Pablo ora por esta iglesia, por todo lo que les pertenece, todo esto que estuve leyendo, que les dé espíritu de sabiduría. Se usa en el sentido de una actitud de sabiduría. Esta es la fuente en que debemos dirigir nuestros pensamientos y nuestra mente, ¿sí? Que no lleguemos, como a veces nos ocurre, ay, no dejé listo para el almuerzo, ¿dónde iremos a ir? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Tantas cosas que lleva uno en la mente cuando uno llega a congregarse, pero, y cuando estamos orando, eh, no apartamos ese tiempo del que nos hablaba la autora, de tener en nuestro calendario ese tiempo específico. Aquí estoy encerrada en mi cuarto, en un rinconcito. No quiero que me interrumpa Héctor, ni ninguna otra llamada, ni nada. Solo estar con ustedes y con Dios. Y le digo yo al Padre, oro Padre mío, para que Avondale Church, Baptist Church en español, se llenen del asombro, en el amor y la alabanza de Cristo. Solo entonces la iglesia se vuelve iglesia, y al volverse iglesia, la iglesia es la forma en la que puede influir al mundo. Mientras que si la iglesia empieza a adoptar cosas del mundo, es cuando pierde su influencia. Por tanto, hay mucho por orar solamente con este pedacito. Hagan su ejercicio. Sería bueno que lo compartieran, sería muy lindo. Y está el siguiente: Señor, nuestras fuerzas son escasas, necesitamos el poder, tu poder para vivir de este lado del sol. Efesios 3, 14, 19. Entonces, nuevamente centrados en la misma porción, es otra forma de buscar más profundidad en la oración. Por tanto, tomen un cuaderno, tomen un lápiz, un lapicero, empiezan a hacer sus noticas. No necesitan sentarse en una hora el primer día, una hora el segundo día, otra hora el tercer día, el cuarto día. No, ustedes pueden hacerlo con calma, tomen el tiempo suficiente. Tengo 20 minutos para dedicarle al Señor. Bla, 20 minutos. Póngalo en su calendario, cierre su puerta, mijita, y a leer y a meditar. Esto nos va a ayudar tanto, tanto, tanto en esta transición de orar por la iglesia de Avondale. Es importantísimo. Es la única herramienta que tenemos para que el Señor tenga misericordia de esta pequeña congregación, al igual que de la gran congregación, toda sumada, todo Avondale Baptist Church, para que el Señor se muestre como una luz resplandeciente allí en Avondale, Goodyear, Tolleson y todos los lugares que rodean a esta preciosa iglesia, la iglesia de Cristo en Avondale. Por tanto, las animo, no se desanimen. Nos hablamos, de pronto las llamo de 5 en 5 para que podamos charlar sobre esto. Las quiero mucho. Chao.